A continuación, te acercamos las últimas tendencias y novedades en recursos humanos para que conozcas a las personas detrás de los recursos. Dini está con nosotros, no escuchaba muy bien en mi auricular, ahora sí. ¿Cómo te va, Mati? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Bueno, venimos con la entrevista. Así es, la semana pasada hablamos un poco de la entrevista laboral y la idea es hoy también continuar. Este es un capítulo bastante extenso, pero trataremos de dar los principales consejos sobre cómo tener una entrevista laboral exitosa. Para poder hacer memoria y situarnos, ¿no? Un poco contextualizar para seguir profundizando en el tema. La vez pasada nos dabas detalles interesantes que tenían que ver desde la descripción de una indumentaria adecuada para una entrevista hasta el tiempo de viaje que media para llegar en horario en el que fui, ni antes ni después, ¿no? Sí, todos los pequeños detalles que después pueden ser, si son descuidados, decisivos a la hora de una entrevista. Uh-huh. Para retomar lo que hablamos la semana pasada, me parece importante una aclaración previa. ¿Cuál es el objetivo de una entrevista? Típicamente se piensa que el objetivo primordial es evaluar un candidato, lo cual es cierto, pero no es completo. Los objetivos yo diría que son tres. Definitivamente evaluar un candidato para saber si es el correcto, pero también dos cosas más: brindar información. Una buena entrevista tiene que, por parte del entrevistador, brindar información sobre la compañía, sobre las responsabilidades, sobre las tareas. Y el tercer objetivo, en consecuencia, es tomar una decisión. Y la decisión tomada por cualquiera de las dos partes, el candidato y quien entrevista. Entonces no es solamente que uno va a una especie de tribunal a que lo evalúen. Le tienen que dar información y también uno es el que puede decidir después de esa información si la propuesta laboral le interesa o no. Pero para esto, ¿la decisión es prudente tomarla ni bien terminé la primera entrevista? Bueno, ni sí ni no, depende. Uno puede rápidamente identificar que hay algún dato que para uno es invalidante para avanzar, o dejarlo a uno reflexionando y decir, bueno, me tomo mi tiempo y después de unos días te doy mi respuesta. Muy bien. Hecha esa aclaración, yo te diría que hay tres tipos de entrevistas, básicamente, que son una entrevista telefónica, que ahora la vamos a explicar un poco más, y después hay dos tipos de entrevistas presenciales, la que es individual y la que es grupal. La semana pasada nos centramos más en la entrevista individual presencial, que es la más común, pero hay dos más que son la grupal y la telefónica. Claro. ¿Por qué la entrevista telefónica? Generalmente no se le asocia a una entrevista, y está bien en parte que sea así, porque lo que se hace en un contacto telefónico es un primer relevamiento de datos genéricos. Pero ¿qué puede pasar? Si ese contacto telefónico tiene alguna falla por parte de quien está del otro lado siendo evaluado, puede ser determinante para que uno quede en el camino. ¿Qué quiero decir? Uno, cuando atiende una llamada telefónica laboral, lo tiene que hacer de una manera profesional, y puede ser que uno lo encuentre en determinadas circunstancias que uno no le permite. Puede ser desde que uno esté en un momento de ocio, tal vez en una pileta, con amigos, en un bar, o uno esté trabajando o estudiando en la facultad. Entonces, eso no quiere decir que uno la respuesta que dé sea ahora no puedo hablar, una respuesta tal vez no muy cortés que lo deje a uno afuera. Si uno lo encuentra en un momento ocupado, es tan fácil como decir, en este momento no puedo hablar, por favor dame un teléfono al que yo pueda llamar. ¿Por qué? Porque si uno dice, este momento no puedo hablar, llámame luego, esa posibilidad puede existir, pero la realidad es que yo corto con vos y llamo a otra persona, y si esa otra persona puede y es un muy buen candidato, tal vez a vos no te llamen más. Uh-huh. Si no tengo otra persona, te llamo de vuelta, pero es ya un tema de probabilidades que cada uno valorará cómo hacer. Entonces es tan fácil como decirle, mira, en este momento me encontrás ocupado, me interesa tu llamado, ¿cuál es tu nombre y tu teléfono? De hecho, si lo llaman de un celular, capaz el teléfono ya lo tiene, pero así todo, ¿cuál es tu teléfono? Y yo te devuelvo el llamado, y obviamente después llamarlo, aunque más no sea para conocer y responder esa iniciativa, ¿no? Entonces, la entrevista telefónica, a no descuidar, porque también puede tener una parte evaluatoria, por ejemplo, de idiomas. Muchas veces, cuando uno quiere hacer un primer relevamiento y la posición implica el manejo del idioma inglés, bueno, no es que uno lo vaya a evaluar solamente por eso, pero dicen, bueno, podemos continuar esta conversación en inglés,
y bueno, si uno dice que sí y después no tiene los conocimientos, puede quedar afuera. Claro, Entonces, claro. resumen, a no descuidar ese primer contacto telefónico porque es un paso del proceso de evaluación. Ujú. Y te diría que asociado o primo hermano del llamado telefónico está una herramienta que hoy está muy difundida, que es el uso del Skype, ¿no? Que creo que todos saben, pero es una aplicación que permite a través de una computadora, aparte de tener una conversación telefónica o poder ver a otra persona. Poder ver la imagen, exacto. claro. Entonces, hoy es bastante común, y esto es un dato tal vez para tener en cuenta, que muchas entrevistas tengan inicialmente una instancia de una entrevista por Skype. Ujú. Yo no diría que, y creo que es así, que reemplaza la entrevista presencial, sino que creo que más bien complementa y mejora la entrevista telefónica. Uh-huh. O sea, no es lo óptimo que un proceso se apoye solamente en una entrevista vía Skype. Pero ¿cuándo funciona? Bueno, obviamente por cuestiones geográficas, cuando uno tiene que evaluar a una persona que Claro. está en otra parte del país que no es Buenos Aires, o cuando uno ya avanzado en el proceso y una compañía es internacional, Uh-huh. hay gente que tiene que evaluar que está en otro país, en España, Estados Unidos, entonces sí hace sentido que en el Skype uno puede ampliar Claro. lo que es un contacto telefónico, porque aparte lo ve en un ámbito reducido en el espacio que permite la pantalla, pero bueno, Pero lo ve. Entonces, más allá de la entrevista individual y la entrevista grupal, acuérdense que hay otras herramientas como pueden ser el teléfono clásico y el Skype que hoy funcionan. En cuanto al proceso, que también algo hablamos la semana pasada, si bien está la entrevista, como dijimos recién, Uh-huh. es importante recordar que el proceso es más extenso. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo funciona un proceso? Un llamado telefónico, Sí, que hablamos primero. recién, después una entrevista que puede ser, no es una sola, sino una entrevista con recursos humanos, las personas de empleos de una empresa, o eventualmente antes una consultora de recursos humanos, como en nuestro caso, que evalúa. Pero es una entrevista más desde el lugar de recursos humanos para evaluar más las competencias, el perfil personal que conocimientos técnicos. Después ¿cómo sigue? Hay otra entrevista con el responsable del área para la cual voy a trabajar. Digo, si yo estoy buscando, soy una persona de ventas, tal vez me entrevista un jefe de ventas, un gerente comercial. Ya entró en contacto ahí con alguien que está directamente vinculado al lugar de trabajo. Exacto, siempre a uno lo tienen que entrevistar el futuro jefe. Claro. Es lo ideal. Cuando no pasa, nos tenemos que preguntar bien a dónde estamos yendo. Uh-huh. Pero entonces, una entrevista de recursos humanos, la consultora, una entrevista del área o mi jefe, puede haber el jefe de mi jefe, si me quiere realmente validar, y después ¿qué vienen? Usualmente vienen evaluaciones psicotécnicas, ¿no? Que la suele hacer una psicóloga, que puede ser de vuelta en la compañía, un tercero. Después viene un examen médico preocupacional. Exacto. Y en algunos casos yo diría que es una práctica que está un poco en desuso. Ajá. El examen, llama un examen ambiental, que solía ser una visita a donde uno... Al domicilio. Al domicilio, donde uno vive para ver las condiciones, ver cómo uno se va a trasladar y demás. Ajá. Tal vez para perfiles profesionales no es muy común, y la verdad que nosotros no lo vemos mucho, pero puede ser una instancia próxima al final. Entonces, no es solamente una entrevista, y esta es la recomendación tal vez cuando uno participa de un proceso, no es solamente una entrevista, hay muchos pasos que son contactos presenciales y que cumplen diferentes funciones, como dijimos recién, un psicotécnico, una entrevista con mi jefe, una entrevista, un examen preocupacional, etcétera. Bueno, tenemos mucho por charlar todavía, estamos profundizando en algunos aspectos de la entrevista, ¿no? Y pensaba ahora cuando hablabas del psicotécnico, ¿no? ¿Y qué dibujo? ¿Lo pongo esto o no lo pongo, no? Eso hay mucho en la previa. Sí, y tal cual, y la verdad que yo no soy psicólogo, pero estoy rodeado de psicólogos en mi quehacer diario, y la verdad que se pueden tomar algunos consejos generales, pero la verdad es que no hay una respuesta correcta, no, pero hay algunas cosas que tal vez tips como para cómo encarar algunas cuestiones, pero bueno, ese lo vamos a dejar para otro momento, también es un capítulo interesante. Es la hora 11:43, 18 grados 6 décimas la temperatura. Compartimos este espacio como cada miércoles de Recursos Humanos con Matías Gil. Te acompañamos cada día con una nueva historia.
Estamos con Matías Guidini conversando sobre la entrevista, ¿no? Y hoy nos abría él mucho el panorama, hablando de la entrevista como un proceso, con las instancias, todas ellas importantes, ninguna absoluta, pero sí como interesante, desde el llamado mismo telefónico y cómo atenderlo, hasta lo que puede ser una instancia, bueno, personal y o grupal, ¿no? Como la que abordaremos. Así es, un tipo de entrevista es la entrevista grupal, que usualmente se usa más para posiciones de ingreso, tipo jóvenes profesionales o analistas, pero en algunas ocasiones también se extiende a niveles superiores de lo que llaman mandos medios, que pueden ser jefes o gerentes. ¿Qué es una entrevista grupal? Como el nombre lo indica, es una estancia de evaluación donde hay un grupo de personas que generalmente van entre 6 a 9 personas, y donde a través de un caso lo que se busca es ver cómo interactúan esas personas. El caso puede ser un caso más bien lúdico, recreativo, algo que tenga que ver, como dice, con un juego, alguna actividad creativa donde haya que crear algo con algunos materiales, o puede ser un caso más de análisis profundo que tiene que ver con un caso de estudio donde alguna situación de una compañía determinada con información numérica, estratégica, y tener que resolverlo en términos de cuál es la mejor opción o qué le recomendaríamos a la compañía. Pero en esencia estas actividades lo que buscan son simular la situación que uno tiene en una compañía. Uno en una empresa no trabaja solo, y por eso lo que se busca es ver cómo interactúo con el resto, más allá de si yo puedo estar cualificado en términos de saber lo que tengo que hacer técnicamente. Digo, si yo sé cómo calcular una tasa o sé cómo hacer un plan de ventas, ¿cómo hago para armonizar eso con el resto de mi equipo, que en el fondo es lo que necesito para ser exitoso y alcanzar los objetivos? Entonces, ¿qué cosas se buscan? Ver cómo puedo consensuar ideas, ver cómo puedo negociar situaciones donde no estoy de acuerdo, ver cómo me comunico, escucho, hablo pero sin escuchar lo que me dicen, estoy abierto a ideas, tengo capacidad de tomar las ideas de otro, hacerme reflexionar y proponer nuevas ideas. En síntesis, ver cómo uno interactúa. Entonces, también hay generalmente consultas que nos dicen, bueno, ¿qué tengo que hacer en una actividad grupal? Bueno, en esencia uno tiene que ser uno mismo, tanto como eso. Inicialmente es difícil porque uno está, imagínense, en una mesa, sentado 6, 7, 8 personas y hay gente parada alrededor que la está evaluando. Observando. Ese temor dura 5, 10, 15 minutos porque como uno es más fuerte que con lo que uno puede tratar de aparentar. Entonces, claro, una vez que se rompió ese hielo, uno tiene que ser uno mismo. Y bueno, hay algunos interesantes pensar qué rol va a tomar uno, ¿no? Hay a veces dice, bueno, pero tengo que hablar más, tengo que hablar menos, tengo que ser líder, no tengo que ser líder. Como hablábamos antes con vos, no hay una respuesta definitiva porque va a depender de lo que busca el empleador en ese caso. Si yo tengo que buscar a alguien que sea más proactivo o más capacidad de relaciones interpersonales porque es una posición de ventas, es una cosa. Si tal vez necesito a alguien más analítico porque tiene que estar en la parte contable, es otra. Pero en definitiva lo que uno tiene que buscar es su momento para expresar sus ideas en esa actividad grupal donde, bueno, todos van a participar y todos van a querer ser protagonistas. Claro. Pero no hay que desesperarse, uno va a encontrar su momento, su espacio, y bueno, en definitiva uno está sentado en una mesa y siempre está siendo evaluado, ya sea por cómo uno piensa, toma notas y demás. Pero bueno, esta actividad grupal, sobre todo para la gente más joven que nos puede estar escuchando, es hoy, diría, muy usada, una práctica muy habitual para todos los que son los programas de jóvenes profesionales y en algunos casos para posiciones también un poco más altas. Qué interesante escuchar cómo se ha abierto y enriquecido el perfil de un posible empleado o lo que fuere, ¿no? Porque pensaba que estuvimos hablando de un montón de cosas, sobre todo en la entrevista, bueno, en lo personal, pero en la entrevista grupal, que hacen también a uno como persona y en sus vínculos con los pares o con aquellos a los que les toque direccionar. Pero falta todo lo que es la persona que sea idónea para el trabajo, ¿no? O sea, a ver, el conocimiento, ¿lo tenés? Digo, no es lo mismo que te evalúe para un operador técnico o para un piloto de avión, correcto, ¿no? Que para un, no sé. Sí, y digamos, la clave pasa, y por eso estas actividades grupales que de vuelta a veces son
lo que llaman assessment, otros casos pueden ser actividades de outdoor, donde uno va y tiene una actividad como de team building con el equipo. Digamos, lo que importa es que haya una dinámica grupal donde uno se expresa. Lo que buscan es, o creo que apuntan a que la persona en definitiva no triunfa o fracasa en una posición, en una empresa, porque no sepa, en el caso de una persona de finanzas, calcular una tasa, la persona de ventas, vender una caja más, una caja menos, en el caso de una persona de producción, no sé, definir una línea como si, sino porque básicamente uno o falla en las habilidades, en las competencias personales, es decir, no comunico, tengo problemas de liderazgo, no sé compartir información, no consigo negociar con mis pares para conseguir algo. Entonces, estas actividades grupales son muy ricas porque uno lo ven interactuando en la vida misma y lo que responden es, y por eso son válidas, a ver cómo me comporto, porque esos comportamientos en algún punto son trasladables al ámbito laboral. Yo te diría para cerrar, algunos consejos como breves y sencillos respecto a la entrevista individual, que es también la instancia clave de todo esto, y que tienen que ver con qué cosas tenemos que evitar, básicamente ser ansiosos, el desinterés, la dispersión en una entrevista, los teléfonos celulares apagados, dar demasiada información, suministro innecesario de información, no extenderse demasiado en una pregunta, ni desde ya meterse en temas religiosos, políticos, nunca conviene, respuestas monosilábicas, omnipotencia en cuanto a un tema, yo soy, esto es así, te lo cuento y la verdad es la que tengo yo, y desde ya mentir. ¿Qué cosas sí habría que hacer? Cordialidad y respeto, una presencia personal, como hablábamos la otra vez, en armonía con la imagen que uno quiere transmitir. Ya hablamos que puede ser un traje, pero en algunas compañías puede ser otra cosa. Buscar la conexión con el interlocutor, nos tenemos que conocer los dos, no me están evaluando solamente a mí, yo tengo que conocer. Interés por la empresa, investigar antes, entrar a la página web, saber a dónde estoy yendo, atención, preguntas, uno tiene que mostrar interés. Una entrevista donde uno le hicieron preguntas toda la entrevista y uno no preguntó nada, no demuestra interés. Y básicamente esta es una buena recomendación. Cada uno de los argumentos que uno da sobre cómo es, poder ejemplificarlos con casos concretos, ¿no? Uno dice, bueno, yo soy una persona muy proactiva, o soy una persona que le gusta trabajar en equipo. ¿Quién no dice eso? Son muchos. Bueno, dame ejemplos. ¿Cómo? En tu vida laboral, en tu vida personal. Esas son las formas donde uno puede decir, bueno, evidentemente esta competencia existe, ¿no? Porque hay lugares donde a veces son habituales decirlos. Gracias, Matías. Bueno, de nada. Súper útil. Vamos a decirles a los oyentes que aquellos que, si hoy por ahí te conectaste con este espacio que compartimos todos los miércoles a partir de las 11:30 aproximadamente con Matías Guirini y querés, no llegaste, no sé, por ahí anotó alguno de estos topics, ¿no?, de la entrevista, escríbanos millennium@fmmillennium.com.ar, leemos sus correos, Matías tiene acceso a ellos y podemos volverles a brindar o acceder a la información. Y una última, como consejo general, acuérdense que la entrevista es un proceso. Uno tiene que ir varias veces para hacerlo mejor. Lo que le va a pasar es, cuando uno salga a una primera entrevista, va a decir, uy, no dije esto, no dije lo otro, hubiera estado mejor, no sabía que me iban a preguntar esto. Entonces, no se asusten, es lógico que la tercera, cuarta entrevista uno performe mejor y eso es un aprendizaje que se va a dar naturalmente. Animarse, entonces. Ahí está. Gracias, Matías. Hasta la semana que viene. Miércoles. Nos vemos. Te acabamos de acercar las últimas tendencias en recursos humanos. Seguí conociendo a las personas detrás de los recursos, escuchándonos todos los miércoles a la mañana, de 11:30 a 12.